Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están escuchando por medio del podcast. Estamos aquí un domingo, un domingo más para traerles este programa de Descubriendo Ven Sígueme. Yo soy Iván Rocha, les doy la bienvenida. Nuestros medios de comunicación por el cual nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Si tienen alguna duda, háganosla saber y nosotros nos tomaremos un tiempo en el siguiente programa. Bueno, nosotros no. Aquí David y África se tomarán un tiempo para tratar de resolverles sus dudas en el siguiente programa. Así es que mándenos a Twitter @desbensígueme y nuestro correo electrónico es descubriendobensígueme@hotmail.com. Ahí nos pueden mandar sus dudas, sus comentarios y nosotros con mucho gusto los podemos leer al aire y tratar de resolverles sus dudas también si nos las mandan por ahí, y con el hashtag también nos pueden ahí mandar un Twitter y nos hashtagtean hashtag desbensígueme, y ahí todo eso pues nosotros lo vemos y podemos estar en contacto con ustedes. Tenemos un cambio en el programa de hoy. Como saben, empezamos con las lecciones de acuerdo a como vienen en el manual de Ven Sígueme. Pero ustedes saben que hay una contingencia ahorita a nivel global por el virus del coronavirus, y la iglesia ha decretado que no haya reuniones sacramentales en los edificios, que pongamos un plan de contingencia en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras estacas, y de esa manera nosotros poder llevar o tomar los sacramentos en pequeños grupos en nuestras casas. Esta carta fue emitida el día 12, si no me equivoco, 12 de marzo. Entonces, por lo cual nosotros hemos decidido y ponernos al corriente en lo que va el manual para poder ser un apoyo en estos días que no vamos a poder tener servicios dominicales, y que ustedes puedan apoyarse en el podcast para la lección de la semana que corresponde. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, yo quisiera agregar algo así rapidísimo. Hermanos, no queremos que se malentienda esta intención que nosotros tenemos de hacer estos podcasts. El propósito de este espacio es precisamente el que podamos nosotros descubrir algunas cosas, algunos tesoros especiales o detalles que puedan servirnos a nosotros de lo que es el programa Ven Sígueme. No queremos que se utilice como una herramienta, como si fuera un manual de la iglesia autorizado, o como si fuera un discurso o algo a ese nivel, porque no es nuestra intención el que nosotros ocupemos o usurpemos ese lugar sagrado que tienen estas autoridades. Es únicamente, como vuelvo a repetir, es un espacio en el cual podemos nosotros vertir nuestras opiniones, aquello que nosotros encontramos que nos ha servido en nuestra vida, que nos ha ayudado a nosotros a ser mejores, y que en determinado momento puede ayudarles a ustedes a encontrar en su estudio diario del Ven Sígueme esas cosas que puedan enriquecer
su diario vivir y que puedan mejorar y que puedan ayudarles a salir adelante y a mejorar como santos de los últimos días. No queremos que se tome que este pequeño espacio lo voy a poner en primer lugar, que si las escrituras o el manual o la clase incluso de escuela dominical. Efectivamente, por favor, hermanos, hagan caso a la sugerencia que está diciendo ahorita David, al igual la que hizo Iván, y también hagamos caso a nuestras autoridades. El estudio debe ser personal y en familia, en nuestros hogares. Ya después entonces usen todos los recursos. De igual manera, no dejen de ver los videos del Libro de Mormón, están hermosos, están hechos de una manera muy profesional, como siempre, es parte de la iglesia buscar la excelencia. De igual manera, hagamos caso a nuestras autoridades de gobierno, hagamos caso a las sugerencias que ellos están dando para evitar el contagio de este virus, lavarnos las manos constantemente, tomar líquidos calientes, mucha vitamina C en diferentes formas, usar gel antibacterial y todo lo necesario. Seamos precavidos. Si estamos preparados no temeremos, dice una escritura. Entonces, hagamos caso a esto. No está de más exagerar un poco, como nunca está de más orar. Y les damos la bienvenida. Comenzando con una pregunta. ¿Qué harías si tuvieras 100,000 pesos para gastarlos hoy? Y otra pregunta más. ¿Crees que el orgullo y el uso indebido de las riquezas puede conducirnos a tratar mal a los demás? Esas preguntas quedan a la reflexión. Como ya dijo Iván, trataremos de buscar sus respuestas a través de las redes y haremos lo debido. Hoy hablaremos de un gran profeta del Libro de Mormón. Su nombre es Jacob. Hemos visto en lecciones anteriores que ya podemos decir que lo han llevado en su casa. Jacob era uno de los hijos de Leí nacidos en el desierto y pasó necesidades con los rigores de viajar en el desierto y el viaje a través del mar al Nuevo Mundo. Incluso adquirió el refinamiento espiritual que en ocasiones procede únicamente de la tribulación y las pruebas. Entonces, vamos a ver por favor cuáles eran las características que tenía Jacob. Busquen segundo Nefi 2:4. Segundo Nefi. Ay, se me fue la voz. Segundo Nefi 2:4. 2:4. Dice: y en tu juventud has visto su gloria, por lo tanto, bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor de quienes él ejercerá su ministerio en la carne, porque el Espíritu es el mismo, ayer, hoy y para siempre, y la vía está preparada desde la caída del hombre y la salvación es gratuita. Ahora vámonos a segundo Nefi 6:2, por favor. He aquí, amados hermanos míos, que yo Jacob, habiendo sido llamado por Dios y ordenado conforme a su santo orden, y habiendo sido consagrado por mi hermano Nefi, a quien tenéis por rey o protector, y de quien dependéis para que os dé seguridad, he aquí, vosotros sabéis que os he hablado muchísimas cosas. Muchas gracias. Podemos entender claramente que 1. Jacob vio al Salvador en su juventud y 2, fue ordenado al sacerdocio por Nefi. Antes de morir, Nefi le dio los registros sagrados y le encargó el bienestar espiritual de la gente de Nefi, haciendo a Jacob el nuevo profeta. Nefi le instruye sobre las cosas que iban a ser grabadas en las planchas menores. Vámonos al versículo 4, por favor, de Jacob 1. Jacob 1. Jacob 1, 4. versículo 4. Dice: y que si hubiese predicaciones que fuesen sagradas, o revelaciones fuesen grandes, o profecías, yo debería grabar sus puntos principales sobre estas planchas, y tratar estas cosas
cuanto más fuera posible por causa de Cristo y por el bien de nuestro pueblo. Menciona que tenía que escribir revelación. Veamos el versículo 5 ahora. Dice, porque por causa de la fe y el gran afán, verdaderamente se nos había hecho saber concerniente a nuestro pueblo y las cosas que le habían de sobrevenir. Muchas gracias. Significa esto que él sabía que su gente eventualmente caería en la apostasía. Y no solo eso. Por favor, lee el 6. Y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de mucha profecía. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino, que había de venir. Nuevamente vemos revelación. Aquí se está diciendo que es aprender de Cristo y su reino. Jacob estaba comprometido especialmente a presentar la doctrina de Cristo. Consideraba que esta doctrina básica era la más sagrada de las enseñanzas y la más grande de las revelaciones. El profeta Jeffrey R. Holland, en su libro Cristo y el Nuevo Convenio, página 36 y 37, escribió: ningún profeta del Libro de Mormón, por temperamento o testimonio personal, parece haber llevado a cabo esta obra de persuasión con más fidelidad que Jacob, quien desestimó las alabanzas del mundo, enseñó una doctrina directa, sólida y hasta dolorosa, y conoció personalmente al Señor. El suyo es un clásico ejemplo del Libro de Mormón de un joven que decidió sufrir la cruz y soportar la vergüenza del mundo en defensa del nombre de Cristo. También Nefi, antes de morir, asignó a alguien más para ser rey, porque sabemos que Nefi era rey y el pueblo tenía la necesidad de que alguien los gobernara. De esta manera, Nefi llama a alguien que parece que es su hermano. También leemos que edificó un templo basado según el modelo del templo de Salomón y fue una obra sumamente hermosa. Así empezaron a crear una tradición de llamarse nefitas, que llegó hasta el tiempo de su destrucción. Esto lo veremos más adelante. Vamos a ver entonces los versículos 10, 11 y 13, por favor. De Jacob 1. Sí. 10, 11 y 13. Y 13. Dice: y como el pueblo amaba a Nefi en extremo, porque había sido para ellos un gran protector, pues había empuñado la espada de Labán en su defensa y había trabajado toda su vida por su bienestar. Por tanto, el pueblo quería conservar la memoria de su nombre, y a quien quiera que gobernara en su lugar lo llamarían Nefi II, Nefi III, etc., según los reinados de los reyes, y así los llamó el pueblo, cualesquiera que fuesen sus nombres. Ahora bien, los del pueblo que no eran lamanitas eran nefitas, no obstante, se llamaban nefitas, jacobitas, josefitas, soramitas, lamanitas, lamuelitas e ismaelitas. Muchas gracias. El versículo 10 nos puede arrojar esta información. Podemos entender que ya había emergido un conflicto armado entre los nefitas y los lamanitas. Este azotaría continuamente a ambas naciones durante la mayor parte de los 1000 años que siguieron. Jacob percibe que el pueblo de Nefi estaba empezando a cambiar. Vamos a ver cómo es este cambio. Lee por favor el versículo 15. Y aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad y también Salomón su hijo. ¿Y el 16? Sí, y también empezaron a buscar mucho oro y plata, y a ensalzarse un tanto en el orgullo. Muchas gracias. Entonces, en resumen, estaban empezando a ser duros de corazón, prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, buscando oro y plata y ensalzarse en el orgullo. Cabe aclarar por qué Jacob se siente con la necesidad de hablarle al pueblo. Él era un profeta ungido por Nefi.
Los varones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en especial los profetas, reciben el llamamiento del Señor para servirle de una manera particular. Por favor, versículo 17. Por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. ¿Y el 18 de una vez? Porque yo, Jacob y mi hermano José habíamos sido consagrados sacerdotes y maestros de este pueblo por mano de Nefi. Muchas gracias. Por favor, David, explícanos un poco más esto de los llamamientos y la consagración de un profeta. Ok, aquí primeramente lo que debemos de entender y resaltar es que es un profeta ungido, como ya lo habíamos visto en el pasado podcast, en la pasada emisión. Uh-huh. Una persona ungida es aquella persona que es apartada, consagrada para un propósito sagrado y específico. No solamente se acostumbraba ungir solamente a los profetas. Hay que recordar que también Saúl, que fue el primer rey de Israel, así como David, que fue quien le presidió posteriormente, uh-huh, fueron ungidos por un profeta, por aquel que tiene la autoridad del sacerdocio para fungir en ese llamamiento sagrado. Eso tiene connotación de decir que son apartados y que el llamamiento viene directamente del Señor, que no es un llamamiento por elección, por votación o porque su antecesor lo impuso. No, estamos hablando de que era un llamamiento que venía del Señor y era necesario que, por el carácter sagrado de ese llamamiento, estos hombres tenían que ser ungidos, apartados, consagrados para ese propósito. E incluso también vemos cuando el Señor le manda a Moisés a construir el templo, uh-huh, o en este caso el tabernáculo de reuniones, que fue el primer templo construido por el hombre. Vemos que también todos los sacerdotes que iban a trabajar y que tenían que consagrarse al servicio del templo tenían que ser lavados y ungidos para ese propósito. Entonces, imagínate la responsabilidad especial de que una persona, un varón, tenga que ser ungido, o sea, apartado, consagrado para ser profeta. En la actualidad, nuestro profeta también es ungido, es preparado, es llamado por profecía para ser el profeta de la iglesia y de todo el mundo. Así es. No solamente de la iglesia, sino de todo el mundo. Él preside la iglesia, pero como profeta es llamado a ser profeta ante toda la humanidad. Exactamente. Bien, vamos a leer ahora el versículo 19. Dice: y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre de nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no les enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Muchas gracias. Esto causó en Jacob un sentimiento de angustia, porque él sabía que tenía esta responsabilidad. Y hay una palabra que dice ahí: magnificamos. ¿Qué es magnificar? Mira, magnificar es hacer algo más grande de lo que es, uh-huh, ¿sí? Hablando un poquito en cuanto a lo que señalan nuestros profetas, el presidente Harold Belli
en un discurso dijo que para que nosotros podamos magnificar nuestro oficio o nuestro llamamiento en el sacerdocio, sí, primero tenemos que entender dos aspectos importantes. ¿Cuáles? El primero es que cuando somos llamados o cuando se nos impone a un varón, se es encontrado digno y se le ponen las manos sobre su cabeza para ser ordenado al sacerdocio y a cualquiera de los oficios de es llamado a ser el agente de Dios, un agente de Dios. ¿A qué se refiere ser un agente de Dios? Si nos vamos rápido a lo que es el diccionario, hay dos definiciones que me encantan muchísimo. La primera definición de agente es persona que gestiona alguna cosa en nombre de otra a la que representa. Clarísimo. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento nosotros somos llamados representantes de Dios y de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para gestionar sus asuntos que son para la salvación del género humano en representación de Él. ¿Sí? Ahora, la segunda parte que nosotros debemos de tener bien entendido para poder magnificar un llamamiento que también enseñó el profeta Harold Belli, es que tenemos que ver esto bajo la perspectiva eterna o bajo la perspectiva sagrada de Dios. ¿En qué sentido? Yo soy llamado a ser agente de Dios, representante de Dios en la tierra para gestionar sus asuntos en lugar de Él. Pero ahora la pregunta es, ¿cada cuándo? ¿Cuántos días al año? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos meses? Aquí lo que nosotros debemos de entender es que es las 24 horas, los 365 días del año y todos los meses. Quiere decir que somos sus agentes en todo momento y en toda circunstancia. No solamente las 2 horas que vamos a estar en el servicio dominical o cuando se nos pide que apoyemos en una actividad entre semana en la capilla o la hora que voy yo a dar clase de instituto o los 45 minutos que yo doy clase de seminario o en el momento en el que me reúno en mi consejo con el obispado. No, es todo el tiempo. Debemos de mirarlo con esa perspectiva eterna. ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando todo varón entienda y comprenda que es representante del Señor en todo momento y en todo lugar, porque luego a veces también pensamos que solamente en la capilla o en mi casa, pero también soy su representante en mi trabajo, con mis amigos, en el equipo de fútbol, en todos los ámbitos donde yo me desenvuelva o en todos los ámbitos donde yo participe, soy un representante del Señor sobre la tierra. Es como lo dice en la oración sacramental, ¿no? Dice que tomen sobre sí el nombre de tu Hijo. Exactamente. Y le recuerden siempre, o sea, siempre, no solamente mientras que hacemos la ordenanza o mientras que estamos en el domingo, ¿no? Cierto. Sino que tomen sobre sí el nombre de su Hijo para que le recordemos todo el tiempo, siempre. Exactamente. Ahora, si entendemos esos dos principios, entonces ya tenemos una perspectiva y entendemos que debemos de magnificar el llamamiento. ¿Cómo lo magnificamos? El presidente Lee también menciona, cuando nosotros ponemos una lupa sobre un objeto, ¿qué pasa?
pues se agranda, se ve. Se agranda. Hasta detalles puedes ver. Podemos ver los detalles. Es ese mismo efecto. Cuando nosotros realmente nos esforzamos por ser los representantes de Dios sobre la tierra, en cualquier, como ya dijimos, momento, circunstancia, lugar, estamos haciendo de ese llamamiento precisamente poniéndole una lupa para que todo mundo pueda ver la gloria del Señor. Claro. Y es tan sencillo, es muy sencillo. Yo he escuchado muchos jóvenes que han regresado de la misión cuando dan su informe al Sumo Consejo, tanto jóvenes como señoritas, que sirvieron año y medio, 2 años en la misión y que regresan con honores de esas misiones. ¿Cuántas vidas han tocado? ¿Cuántas vidas han logrado cambiar? ¿Cuántas vidas han logrado encontrar en las palabras de esos misioneros, en el servicio de esos misioneros, en el amor de esos misioneros, la respuesta a tantas preguntas y han hecho que sus vidas cambien para ser mejores? Eso es magnificar el llamamiento. Es cuando nosotros hacemos más de lo que hemos hecho. A veces puede sonar un poco agobiante, ¿no? Y decir, ay, caray, tengo que ser. Pues sí, tengo que comportarme como sacerdote en público y en secreto. A la altura de ese representante del Señor. Exactamente, como los misioneros. Un buen misionero es llamado a servir de tiempo completo. Nosotros también. Y tenemos que hacerlo en todos los ámbitos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar. Y aquí mismo, si nos vamos, nuevamente regresamos a Jacob 1, en el versículo 8, vamos a ver todavía el versículo 4, nos dice, ¿a qué tenemos que trabajar? Dice, por el bien de nuestro pueblo. Ese es nuestro fin, trabajar por el bien de nuestro pueblo. ¿Y quién es nuestro pueblo? Todos. Podríamos decir, los miembros de la iglesia. Pues sí, son los miembros de la iglesia, pero también son mis los vecinos, todos mi los comunidad, hijos. Mi familia. Exactamente. Y además, los que no son miembros de la iglesia. Porque más adelante en el 8 todavía lo recalca. Por tanto, quisiera Dios que persuadamos a todo hombre a no rebelarse contra Dios. O sea, esa es la consagración a la que hemos sido llamados. Y más si ya hemos entrado al templo. Ahí también ya hemos sido ungidos para el mismo propósito. Para persuadir a todos a que no se rebelen en contra de Dios. Y luego más adelante en ese versículo, ¿verdad? Sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Eso es, vimos, ya checamos el compromiso tan grande que es ser profeta. Pero nosotros tampoco estamos exentos de ese llamamiento. Desde el momento en el que somos ordenados al sacerdocio. Y eso es magnificar nuestro llamamiento. Cuando hacemos más allá de lo que estábamos haciendo,
en nuestro llamamiento, cuando hacemos que ese llamamiento realmente bendiga vidas, haga cambiar vidas, que haga que la gente pueda venir a Cristo. Entonces estamos magnificando nuestro llamamiento. Repito, puede sonar muy agobiante, pero el mismo Nefi lo dijo, ¿no? Que él no da mandamientos a los hijos de los hombres sin preparar antes las vías para que la podamos cumplir. Si hemos sido llamados por profecía a tener el sacerdocio y posteriormente el llamamiento que estamos teniendo ahorita en nuestros barrios, en nuestras estacas, es porque el Señor sabe que podemos cumplir con ellos y Él va a preparar las vías para que podamos cumplir con esa misión. Y además es todo poco a poco. Es como dice la Escritura, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allá, y es ir creciendo de gracia en gracia. Lo importante de esto es que sea todo para adelante, claro, nada para atrás. Así es. Complementamos esto con unas palabras del presidente Gordon B. Hinckley en la Conferencia General de abril de 1989. Dijo: la palabra magnificar es muy interesante. Como yo la interpreto, quiere decir aumentar, aclarar, atraer y fortalecer. Cuando cumplimos con nuestro sagrado llamamiento, cuando demostramos amor a Dios por medio del servicio al prójimo, cuando utilizamos nuestra fuerza y talentos para aumentar la fe y predicar la verdad, magnificamos nuestro sacerdocio. Cuando, por el contrario, vivimos una vida egoísta, cuando nos entregamos al pecado, cuando nuestro único objetivo es alcanzar las cosas de este mundo en lugar de las cosas de Dios, desvaloramos nuestro sacerdocio. Y ojo, hay que puntualizar algo muy importante que el mismo Jacob está enseñando. Que si no magnificamos nuestro llamamiento en el sacerdocio, caemos en condenación. Porque ahí mismo él lo está diciendo, que los pecados de aquellos a los cuales no estamos enseñando ni ministrando como debe de ser, van a caer sobre nosotros y van a ensuciar nuestras vestiduras el día del juicio final. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Y sí, Jacob percibe todas estas conductas de los varones y sobre todo que estaban empezando a buscar concubinas, como leímos en el versículo 15, y hace lo siguiente. Vamos por favor a Jacob 2, versículo 3, 4 y 5. Y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento, pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas, que el que hasta ahora he sentido. Pues he aquí, hasta ahora habéis sido obedientes a la palabra del Señor que os he dado, mas he aquí, escuchadme y sabed que con la ayuda del omnipotente Creador del cielo y de la tierra, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos, como es que ya empezáis a obrar en el pecado, pecado que para mí es muy abominable, sí, y abominable para Dios. Muchas gracias. Vamos por partes. Primero, empezaban a ser duros de corazón, es decir, se estaban volviendo insensibles. Empezaron a negar ayuda a los pobres o necesitados. Empezó a haber egoísmo. Prácticas inicuas. Empezaron a tener sus propias costumbres, sus modas, sus necedades, falsas doctrinas, teorías, ideas y todo lo que les podía alejar de la verdad. Esto los empezó a llevar a la idea de tener otras esposas y concubinas, y al estarse alejando de la verdad, de buscar el testimonio del Espíritu Santo, creían en sus necedades y se justificaban en que podían hacerlo a semejanza de David y Salomón. Veremos esto en un momento más, en los siguientes versículos. Notemos que Jacob sentía una gran inquietud por el bienestar de las almas del pueblo. Incluso se siente avergonzado por tener que hablarles de esa forma. Él sabía que estaba tocando temas delicados, particularmente en la presencia de mujeres y niños. Y como lo dice ahí, literalmente con sentimientos tiernos y castos. Él expresa que siente el dolor al abrir la herida de esas muchas mujeres y niños que sufrían de dolor cuando sus hombres
perdieron el control de sí mismos. Sin embargo, Jacob tiene que actuar. Vamos a leer el versículo 11, por favor. Dice: por tanto, debo deciros la verdad conforme a la claridad de la palabra de Dios, porque he aquí, el dirigirme al Señor, la palabra vino a mí, diciendo: Jacob, sube hasta el templo mañana y declara a este pueblo la palabra que te daré. Jacob tiene el mandato de hablar. Esto es lo que encontré en la web. Esto es lo que encontramos en un discurso del presidente Spencer W. Kimball en la web. En la conferencia de abril de 1978 dijo: los profetas tienen una manera de sacudir la mente carnal. Muy a menudo los santos profetas son percibidos erróneamente como severos y ansiosos de predecir algo para luego poder decir: yo lo predije. Es por motivo de su amor e integridad que no pueden modificar el mensaje meramente para hacer que la gente se sienta cómoda. Ellos siempre han estado libres de las maldades de sus tiempos, libres para hacer las auditorías divinas y para llamar al fraude, fraude, al engaño, engaño, al adulterio, adulterio. Por ser ellos los profetas del Señor, nos ayudan a ver el fin desde el comienzo. Imagínate, yo creo que eso es realmente impactante. Claro. Imagínate, si para Jacob le era un tanto difícil el tener que pararse ante un pueblo, que no nos menciona ahí cuánta gente era, pero no, podrían ser unos miles solamente, y tener que reprenderlos duramente en cuanto a las prácticas en las que ellos estaban cayendo, y saber que muchos de ellos pues se iban a molestar, como más adelante, como Nefi lo decía, ¿no? La palabra de Dios es dura para el inicuo, más dulce para el que tiene el espíritu. Entonces, imagínate si así se sentía Jacob, el tener que pararse, denunciar, hablar severamente y hablar directamente de esas prácticas. Imagínate para nuestros profetas actuales, que se tienen que parar y hablar para todo el mundo. Y como lo acabas de mencionar, no modificar ni una palabra tal como el Señor se los ha revelado. Y tener que saber de antemano que probablemente eso va a ser que lo escarnien, que lo critiquen, y no nada más a él, sino a toda la iglesia. Y yo creo que muchos de los miembros de la iglesia también lo hemos sentido cuando defendemos nuestro punto de vista como miembros de la iglesia ante muchas corrientes ideológicas que ahorita nos estamos enfrentando, que no van de acuerdo a la doctrina de Cristo. Aunque seamos muy respetuosos de todos esos grupos que piensan de esa manera, el hecho de tener que externar tu punto de vista, pues también nos exponemos a que nos llamen retrógradas, que no tenemos idea de lo que son los derechos humanos, homofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que para eso se necesita mucho valor, y así como van las cosas se va a necesitar todavía mucho más valor, porque nosotros nos estamos dando cuenta que todas esas doctrinas, prácticas, costumbres que anteriormente eran malas y que ahora se ven como buenas, se van a seguir recrudeciendo y se van a seguir expandiendo y se van a hacer cada día más ¿cómo se puede decir? Van a estar bien hacia la opinión pública. Y obviamente que los que no estemos muy de acuerdo nos van a tener que empezar a atacar, ¿no? Claro. Sin embargo, la verdad no cambia. Y el Señor no ha cambiado,
desde el inicio de los tiempos. Esto es muy cierto. Vamos a leer por favor el versículo 12. Jacob 2, ¿verdad? Uh-huh. Dice, y ahora bien, he aquí, hermanos míos, esta es la palabra que os declaro, que muchos de vosotros habéis empezado a buscar oro, plata y toda clase de minerales preciosos que tan copiosamente abundan en esta tierra, que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión. Gracias. Jacob enseñó que Dios no condena a los ricos por ser ricos, sino que la condenación viene cuando nos enorgullecemos o usamos indebidamente las riquezas. Vamos a hacer una lista de esto. Lee el versículo 13. Y tan benignamente se os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas, y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos, porque suponéis que sois mejores que ellos. El 17. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. 18. Pero antes de buscar riqueza, buscad el reino de Dios. 19. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. El 20. Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo, y aquellos de vosotros que habéis afligido a vuestro prójimo, y lo habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones, por las cosas que Dios os dio, ¿qué tenéis que decir de esto? Bien, fíjense, nuestra lista quedaría así si nosotros le hacemos más caso a las riquezas. 1. Nos puede entrar orgullo y empezamos a perseguir a los que menos tienen. Exactamente. 2. Nos volvemos egoístas y codiciamos tener más que los demás o quitarles lo que tienen. Podemos llegar a ese extremo. 3. Empezamos a hacer a un lado el reino de Dios. 4. Nos olvidamos del prójimo. Y lo más importante, y quiero que ahí me ayudes, David, empezamos a perder la perspectiva del valor de las almas. Exactamente. Yo creo que ese es, como lo dijo el presidente Benson en un discurso de una conferencia en el año 89, creo, habló que el cáncer tremendo de esta generación pues es el orgullo. Y nosotros vemos que ya desde el momento en el que tú menosprecias a alguien porque tiene más o menos que tú, porque ojo, esto no solamente es cuestión de la gente rica. Vámonos también hacia los pobres, y lo vamos a ver más adelante, como Alma también reprende a la gente pobre que codicia lo de la gente rica. Porque también el hecho de que un pobre codicie lo que tiene el rico lo lleva precisamente a cometer los mismos errores que el rico, que menosprecia al pobre por lo que tiene. Entonces vemos aquí cómo empezamos a endurecer nuestro corazón y empezamos a sentirnos superiores a los demás. Ya desde el momento en que me empiezo a sentir superior a alguien más, desde ahí estoy viendo ya a mis semejantes no como un hijo de Dios igual que yo, sino lo estoy viendo inferior a él. El Elder Oaks, en un libro que se llama Puros de Corazón, él decía que empieza a ver, con el orgullo empieza a ver el síndrome de la competencia.
dice que hay competencia sana y competencia insana. ¿Cuál es la competencia sana? La competencia sana es la que ejerces contigo mismo. Claro. ¿Sí? De decir, híjole, hoy salté tantos metros, como por ejemplo un atleta. Claro. Hoy salté tantos metros, mi meta es el próximo mes saltar más metros o más alto o perfeccionarme en algo. Esa competencia personal es la que es buena, es sana, porque nos motiva a superarnos nosotros. Si hoy leí 10 minutos el libro de Mormón este mes, bueno, pues el próximo mes me voy a exigir más y voy a leer 20, y así hasta llegar a media hora, y así hasta llegar a 1 hora diaria de lectura del libro de Mormón. Eso es bueno. El problema es cuando entramos en competencia con los demás. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién viene más vestida? ¿Quién trae la ropa más cara? ¿Quién trae el coche más lujoso? ¿Quién se divierte más? ¿Quién es más popular? ¿Quién es más famoso? ¿Quién tiene más poder? Ahí es en donde entonces entra lo que es la codicia, y es cuando entramos en franca rivalidad con el prójimo. Y entonces empezamos a caer en el hecho de que ya vemos a las personas no con el ojo con el que los ve nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, como hijos de nuestro Padre Celestial, con todo ese herencia divina que tienen y el potencial divino que tienen para llegar a ser dioses y diosas como nosotros podemos llegarlo a ser. Y empezamos a etiquetar y empezamos a hacer ¿cómo se puede decir? Clasificaciones, y quién sí está a mi altura, quién no, estratos sociales, económicos, culturales, y entonces es en donde comienzan los problemas. Y si tú te das cuenta, entonces pasamos a la siguiente fase, que es a la que pasó el pueblo de Nefi. Ves a la gente como un objeto para poder satisfacer tus propios intereses y tus propias satisfacciones. Y lo peligroso es cuando entonces pasamos al plano, ¿verdad?, sexual. Y lo digo tal cual, porque entonces empezamos a ver a la gente como un objeto, ya no como una alma, sino como un objeto. Eso es lo peligroso incluso de la pornografía. Y creo que nuestros líderes han sido bien enfáticos en cuanto a la pornografía. Vamos despojando a las personas, incluso ya ni siquiera nombre. Le quitamos nombre, le quitamos que es una hija de familia, le quitamos que puede ser una madre, le quitamos que pueda tener hijos, le quitamos que pueda tener sueños, que pueda tener ambiciones, que pueda tener cualidades, que pueda tener dones especiales, y solamente las vemos como un objeto. Y es entonces cuando pasamos a la siguiente parte, de la cual Jacob estaba muy preocupado, que ya entonces los hombres empezaban a tener más de una mujer, y lo peor de todo, que empezaban a justificarse con las escrituras, y eso es apostasía. Claro. Empezamos con una apostasía. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo empiezo a usar las escrituras para justificar mis iniquidades. Y eso es algo muy peligroso. Y algo que acabas de decir, ellos se justificaban con David y Salomón, sin embargo, David y Salomón no fueron un ejemplo. Claro, todo lo contrario. El Señor lo dice en el versículo 24, por favor.
Y he aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Y también aprovecha y les prohíbe el matrimonio plural en el versículo 27. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrán ninguna. Y hasta hoy, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree fielmente en este mandato, solamente de tener una esposa. Y volviendo a las riquezas, esto es consecuencia de hacerle caso a las riquezas. El dinero no es malévolo. El dinero construye capillas, templos, envía misioneros al campo misional, provee comida, alojamiento y muchas maravillosas conveniencias. El dinero no es el problema. El amor desmedido por el dinero sí es el problema. Exactamente. Y esto es lo que Jacob está condenando. Vamos por favor a Doctrina y Convenios 23.1. Doctrina y Convenios. Eh, 23.1. Dice: he aquí, Oliver, te hablo unas pocas palabras. He aquí, bendito eres y no estás bajo condenación, mas cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Clarísimo, ¿no? Es otra de las riquezas, es otra de las consecuencias de amar nuestras riquezas. Empezamos a caer en el orgullo. De hecho, incluso quien habló mucho acerca del orgullo fue el presidente Hinckley. Hablaba precisamente del orgullo porque sabía que el orgullo nos puede llevar a la condenación y a la tentación y al pecado y etcétera, etcétera, ¿no? Y a una decadencia de la humanidad, como históricamente lo hemos visto. Sí, nosotros hemos visto que todas las civilizaciones que ha habido al transcurso de la historia de la humanidad, todas, así como han crecido y han llegado a su esplendor económico, social, cultural, en cuanto empiezan a verse envueltas en el orgullo de su opulencia o de su florecimiento y empiezan a poner en riesgo la unidad familiar, el orden sagrado de la familia, esa civilización empieza a caer en decadencia, hasta que definitivamente desaparece. Y parece ser que nosotros los seres humanos no entendemos, la humanidad no ha entendido de ese ciclo. Hablamos del ciclo de la apostasía en el libro de Mormón, pero si lo podemos nosotros analizar, también se ha presentado en toda la humanidad. El imperio egipcio, el imperio otomano, el imperio romano, griego, todos ellos han tenido su ocaso cuando precisamente los valores de la integridad, la honradez, la pureza, y no solamente estamos hablando de pureza espiritual, pureza en toda la extensión de la palabra, se ve comprometida y empiezan a meter corrientes e ideas que van socavando y terminando con todos estos principios, esa civilización está completa y absolutamente condenada a desaparecer. Claro. En la conferencia de abril de 1986, el presidente Ezra Taft Benson dijo: el orgullo no mira a Dios o le importa lo que es correcto. El orgullo se manifiesta en el espíritu de contienda. ¿No fue por medio del orgullo que el diablo se volvió el diablo? Cristo quería servir, el diablo quería reinar. Cristo quería atraer a los hombres a donde él estaba. El diablo quería estar por encima del hombre. El orgullo es temerle a los hombres más que a Dios. Exactamente. Jacob también percibe delitos más graves. Vamos a leer el versículo 23, por favor. ¿De Jacob? 2.
mientras lo encuentras, vamos a avanzar una pregunta para reflexionar. Si eres casada o casado, ¿cuánto valor tiene tu fidelidad hacia tu esposo o esposa? Y si eres soltera o soltero, ¿cuánto significa para ti conservarte puro y casto hasta el matrimonio? Adelante, sí. Versículo 23. 23. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves, porque aquí dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. Gracias. O sea, lo estaban tomando como ejemplo, pero para justificar sus pecados, exactamente, ¿no? A conveniencia. Fornicar es para un soltero lo que adulterar para un casado. Sí, pero ojo, hay que recordar también y hay que ser muy puntuales en esto. A veces creemos que el acto de fornicación o de adulterio se lleva a cabo con el hecho o con el acto. No. Ya cometí el pecado. Hay que recordar lo que el Señor enseñó en el monte de las bienaventuranzas. Uh-huh. Él dijo, aquel hombre que ve, o como dice, que se me fue, no puedo parafrasear muy bien. Está en una escritura, Éxodo 20:14. No, está en el Sermón del Monte, Okay. donde dice, has escuchado en la ley mosaica, Ajá. no cometerás adulterio. Ya. Mas yo os digo que aquel que ha visto a una mujer, O la ve con ojos de deseo, codicia, ¿no? Bueno, codicia. ya ha cometido adulterio en su corazón. Y el Señor en varias escrituras habla de adúlteros de corazón. Entonces estamos hablando de que no es solamente el hecho de que pues yo no me meto con nadie, pero ¿cómo estás tú viendo a esa mujer? ¿Cuáles son tus pensamientos hacia ese varón o hacia esa mujer? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿En qué ocupas ese espacio que hay en tu cerebro? Hay que recordar que el presidente Hinckley enseñaba que el cerebro es como un teatro y que nunca puede estar ese escenario vacío, pero depende de nosotros con qué llenamos ese escenario. Y aquí nos advierte y nos dice, no es solamente el consumar el hecho, sino ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo estás pensando? Uh-huh. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque a veces creemos que cometemos el pecado. Ay, Señor, es que Satanás me tentó y caí. Uh-huh. No, es algo que ya vamos maquinando en nuestro cerebro. Pablo enseñó a los corintios. Es algo que ya empieza desde nuestro corazón y luego de nuestro corazón pasa al cerebro. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y si le hago así? ¿Y si nos vamos? Y empezamos a maquinar las cosas y lo peor de todo es que empezamos a hablar y después de hablar llevamos al hecho. Uh-huh. Así es. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, no es nada más, es qué piensas, qué sientes hacia ese varón o hacia esa mujer. ¿Cómo ves a tus compañeras de trabajo? ¿Cómo ves a tus compañeros de escuela? ¿Qué pensamientos te vienen cuando ves a X, Y persona? Es entrar más a profundidad en cuanto a eso. Claro. Y esto lleva, la falta de castidad tiene un efecto que puede generar en las familias. Exacto. El Señor prohíbe actos íntimos fuera del compromiso sempiterno del matrimonio porque atenta a sus propósitos. En el Sagrado Convenio Matrimonial, esas relaciones están de acuerdo con su plan, pero cuando tienen lugar en cualquier otra situación, van en contra de su voluntad y causan graves daños emocionales y espirituales.
aunque los que lo hacen no se dan cuenta de eso ahora, lo sentirán más adelante. En la diaria de febrero de 1981, el presidente Spencer W. Kimball dijo: la inmoralidad sexual crea una barrera que aleja la influencia del Espíritu Santo con toda su capacidad de elevar, iluminar y fortalecer. Además, produce un poderoso estímulo físico y emocional. Con el tiempo, esto crea un apetito insaciable que arrastra al transgresor a pecados más serios. De ahí se pueden... Todas, que sí, la verdad de ahí no es necesario mencionarlos, son así tan es, desagradables y tan detestables que no vale la pena. Y pero, que la gente lo empieza a ver como normal, ¿no? Y que la gente lo empieza a ver como normal y hasta como lo estábamos defiende. viendo, como estábamos viendo, buscan cómo autojustificar esa situación. Cómo buscan autojustificar el hecho de que estén haciendo esas cosas. Pues si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo he de hacer? Así es. Si eso es normal. Los grandes psicólogos han dicho que es los sexólogos más afamados de... Y claro, Satanás siempre nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar para justificarnos. Lo triste y terrible va a ser cuando el día del juicio final, ese gran acusador va a ser el primero que nos va a estar señalando con su dedo y decir: tú. Ajá. Hermanos, hermanas, la obediencia al séptimo mandamiento, por favor, Éxodo 20:14. Éxodo. Está muy lenta la tecnología. Éxodo 20:14. 20:14 dice: no cometerás adulterio. Gracias. Constituye un escudo de vital importancia, aunque sea pequeña. Claro. Ve lo que es cumplir ese mandamiento. Al bajar o perder ese escudo, se pierden las bendiciones del cielo que tanto se necesitan. Exactamente. Ninguna persona o nación, como ya nos dijo David, puede prosperar por mucho tiempo sin dichas bendiciones. No todo fue condenación en este discurso de Jacob. También les enseñó que la ley de Moisés era mucho más que meramente una ley de mandamientos estrictos y códigos legales. Les daba testimonio de Jesucristo y guiaba a los justos a la santificación por medio de la expiación de Jesucristo. Y aconsejó al pueblo a seguir el consejo del Señor, invitándonos a lo siguiente. Versículo 11, por favor, de cuarto Jacob, o Jacob 4. Jacob 4. Sí, más bien. Ándale, Jacob. Jacob 4. 11. Así pues, amados hermanos, reconciliaos con él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en él, antes que se manifieste en la carne. Gracias. La verdad es clara. Exacto. Si algo tenemos que buscar en reconciliación con nuestro Padre, hagámoslo. Pero ya. Trabajemos en esta parte, porque podemos ser salvos gracias a la expiación. Porque hay que recordar que los días de nuestra vida aquí en la tierra están contados para el Señor, pero nosotros no sabemos. Y no sabemos realmente si mañana vas a despertar. Y si mañana vas a tener un día de gracia, o vamos a decirlo así, un día extra para poder aplicar el arrepentimiento en tu vida. Entonces yo creo que eso es lo especial y es lo grandioso y lo perfecto del plan de nuestro Padre Celestial. Él sabía de antemano que sus hijos
íbamos a estar expuestos a todo este tipo de desafíos y a todo este tipo de cosas terribles. Pero para eso nos proporcionó a su Hijo Jesucristo. Para eso el Cristo decidió venir desde antes de la fundación de este mundo, a venir y rescatarnos de cualquier situación terrible en la que nos hayamos metido por nuestra imprudencia, por nuestra rebeldía, por nuestra ignorancia, por nuestra juventud, por lo que tú quieras. Saber que Él siempre, siempre nos va a dar la oportunidad que por medio de su expiación podamos reconciliarnos con Él y con el Padre. Y yo creo que ese es el mensaje con el que nos debemos de quedar, con esto que Jacob habló y que enseñó a su pueblo. Sí, les habló con rudeza, les habló con severidad, como debe de ser y como el Señor se lo había mandado a Jacob, y porque Jacob sabía que era la manera en que tenía que hablarles y cómo él tenía que magnificar su llamamiento, y porque si no él iba a ser llamado, iba a ser responsable si no lo hacía. Y 2, el saber que mediante la expiación de Jesucristo, todo hombre, mujer, puede regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Yo imaginé a Jacob como un padre cuando empieza a ver que sus hijos están haciendo cosas incorrectas. ¿Cómo lo tiene que llamar, amonestar e invitar a la reflexión? Como diciendo, hijito, lo que estás haciendo no está bien. Corrige y sigue adelante. Y si tú te das cuenta, puedes leer todo el discurso de Jacob y no fue agresivo. Para nada. Les habló con amor, les habló con reflexión, les habló con autoridad. Entonces, ¿qué nos enseña? Que podemos hablar con autoridad sin necesidad de ser agresivos, ofensivos. Y como ya lo habíamos dicho, son ofensivos, pero para el que está en la iniquidad, ¿no? Agradecemos mucho a todas las personas que se unieron con nosotros. Ojalá pueda servirles en su análisis que han llevado de Jacob 1 al 4, que puedan apoyarse también en las referencias que hemos dado, los discursos y sobre todo que enriquezca su conocimiento de las Escrituras. Nos despedimos por hoy. Gracias, Iván. Gracias, David. Redes sociales, es tu parte. Gracias, hermanos, hermanas. Nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden mandar sus dudas por medio de Twitter en @desbensígueme y por medio del correo electrónico descubriendo bensígueme @hotmail.com. Yo lo abrí y se me olvida. Ahí nos pueden mandar sus peticiones, sus comentarios, es más, si quieren que les mandemos saludos, también lo podemos hacer. Y principalmente sus dudas. Nosotros queremos que puedan interactuar con nosotros, mandándonos sus dudas, mandándonos sus comentarios, para poder dar un tiempo dentro del inicio del programa para resolver esas dudas o para comentar lo que ustedes nos dicen. Ha habido muy buenos comentarios, les agradecemos muchísimo. Sí. También ha habido... Y quisiera mandar saludos a Estados Unidos, que ya nos están escuchando, a Chile, Colombia y Ecuador, en México, el área de Polanco, Puebla, Huachinango, a todos, Tuxtla Gutiérrez también nos escuchan ahí. A todos ellos les agradecemos el que nos permitan estar con ustedes, el compartir con ustedes estas enseñanzas, y que el Señor les bendiga muchísimo. Y recuerden, hermanos, oremos, apeguémonos a lo que nuestras autoridades locales nos indican, tanto gubernamentales así como nuestras autoridades locales. Apeguémonos a los programas, a las indicaciones, a todo lo que ellos nos dan. Es para nuestro beneficio, es para resguardar nuestra salud. Recuerden que los días que no vamos a laborar, aquellos que se han suspendido clases o cuestiones laborales, no es para irse de pachanga ni irse de vacaciones, es para resguardarnos y mantener a salvo a nuestras familias, y de esta manera poder controlar esta pandemia que está atacando al mundo. No lo
no lo tomemos a la ligera, pero tampoco entremos en pánico, hermanos. No vayamos y nos acabemos los estantes de papel de baño, que no sé para qué, y demás cosas, porque habemos mucha gente que necesitamos también esos productos. Dios nos ama, nos quiere ver triunfar, dirían por ahí, y nosotros también les queremos muchísimo. Gracias por sus comentarios, de veras que nos han alimentado demasiado, nos han ayudado a entender y comprender qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera podemos acercarnos a ustedes. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego, que estén bien y cuídense. Esfuércense por ser dignos de la joven más encantadora del mundo. Manténganse dignos a lo largo de todos los días de su vida. Presidente Gordon B. Hinckley. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.